11:36. Seguimos en La Mañana en Difusión y como habíamos anunciado hace unos minutitos, ya estamos en comunicación con nuestro columnista económico Alejandro Otero. Hola Alejandro, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Yo bien, dentro de todo, de lo que se puede, uno está acostumbrado a estar bien, cada vez un poquito peor, ¿no? Entre comillas podríamos decirlo. Pero estuve viendo y hay algunos sectores que no están tan bien, por ejemplo, el carnicero de mi barrio que cada vez vende menos. Y encima te lo dice después el INDEC y te lo dicen los estudios oficiales que dicen que bajó el consumo de carne. O sea que no es solamente la impresión de mi carnicero, cada vez se vende menos. ¿Por qué, Ale? Efectivamente, Gaby, los datos constatan lo que sabemos. Ahí con el tema de la carne, por ahí hay varias cosas para comentar. Una es este dato, que cayó el consumo de carne, que en primer lugar sigue la tendencia general de la baja del consumo de cualquier cosa en la Argentina, ¿verdad? Uh-huh. Todos los artículos de consumo popular, de consumo extendido, registran caídas muy importantes en términos de unidades, sea los alimentos, sean las bebidas, sean la indumentaria, los juguetes o los entretenimientos. Esto es un fenómeno que se verifica al ritmo de que, lógicamente, es la respuesta de protección, digamos así, de los sectores mayoritarios de la Argentina, que ven cada vez más deteriorado sus ingresos, su capacidad de consumo, y por ende eso repercute en una caída de las ventas. Pero pues es que también con la carne hay otros fenómenos, porque uh-huh. hay fenómenos que tienen que ver, y en ese sentido hay una política del gobierno de alentar la exportación de carnes, y sí. Entonces el mercado de la carne en el exterior tiene como dos grandes consumidores. Dos grandes tipos de consumidores. Uno es el mercado tradicional nuestro, al cual le vendíamos tradicionalmente, especialmente en Europa, que se trata de un mercado, digamos así, sofisticado, que compra carne buena para consumo de sectores con buena capacidad de ingreso. Ese mercado tradicional para la Argentina continúa, ha sido fomentado en los últimos años, y entonces hay una estrategia de disminuir la oferta en el mercado local y ponerla a disposición de este mercado, que es más rentable para los productores y exportadores de carne en la Argentina, en particular para los que se dedican al engorde. Entonces ahí tenemos un fenómeno que explica la caída del consumo de carne, que tiene que ver, por un lado, con la demanda, que la demanda está cada vez más disminuida, con menos capacidad de consumo, y por otro lado, por la oferta, porque la oferta prefiere colocarlo en otros mercados. Uh-huh. Pero también pasa algo más con la carne, que por ahí no incide tanto por este lado, pero que dicen los que saben que va a incidir a futuro y que va requiriendo de alguna política específica, que en las exportaciones de carne en la Argentina ha aparecido un nuevo jugador, que es China, y que China no le interesa tanto ese producto de carne argentina de calidad, sino más bien que le interesa otro tipo de producto, un producto menos sofisticado, más barato, porque en el consumo en China tiene otro tipo de elaboración, otro tipo de trabajo para esa carne, y entonces no requiere una carne de tanta calidad, y el hoy mayor comprador de las exportaciones de carne en la Argentina es China, no son los mercados tradicionales, y entonces eso está induciendo a un tipo de producción y de liquidación de stocks de
animal es distinto del que teníamos históricamente y está produciendo transformaciones. O sea Esto que yo quiero pensar algo. Nosotros consumimos menos carne porque los precios están muy altos, cada vez tenemos menos plata, pero además porque a ellos les sirve a los grandes productores porque lo pueden exportar. Por un lado, a Europa para el consumo de la gente acomodada y a China lo que vendría a ser de menor calidad, el ganado de menor calidad para China. Exactamente, exactamente. Y esto es importante porque, bueno, se ven los efectos de la incidencia de China. Hoy China es nuestro, entre comillas, socio comercial, en realidad nuestro comprador más importante de materias primas de todos tipos, digamos, alimentos, el caso de las carnes, pero también el caso de la soja, y también de energías, productos vinculados a la energía. En general, productos con bajo valor agregado. Y en los dos lados China influye. En la carne y también por el lado de la soja, y esto tiene que ver con el rol de China en el escenario mundial hoy, ¿no? El tema tal vez más importante en materia económica y política que vive el mundo es el enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos, ¿no? Cuyos efectos se propagan por el mundo como reguero de pólvora. Por ejemplo, en esta semana hemos conocido una baja vertical del precio de la soja que ha bajado hasta los $300 la tonelada, una caída muy fuerte, y algunos analistas temen que esto continúe porque es la respuesta de China a las bravuconadas de Trump de poner aranceles a los productos que China tradicionalmente colocaba en el mercado americano. Como sabemos, la relación entre China y Estados Unidos es una relación compleja en todos los niveles, pero a nivel comercial hay un vínculo donde China es el gran comprador de los títulos del Estado americano, es decir, China se hace de los títulos de deuda. Eso te iba a decir, de la deuda, o sea, Estados Unidos le debe a quien tiene los títulos, que es China. Exactamente, Estados Unidos le debe a China, que es la tenedora de títulos. China a su vez, obviamente, coloca moneda, coloca liquidez en manos del Estado americano, pero a su vez exige que parte de esa liquidez se traduzca en compra de los productos chinos, ¿verdad? Trump aprovecha la condición de prestamista de China, pero en su política proteccionista que lo ha caracterizado desde que asumió, establece aranceles, es decir, establece trabas para el ingreso de los productos chinos a Estados Unidos, y recientemente, en los días pasados, ha hecho saber que la evaluación de esas políticas contra la producción y contra las importaciones chinas ha sido muy exitosa, de modo que la iba a extender, es decir, que iba a ampliar los productos que están grabados con estos aranceles, y iba a sostenerla por más tiempo. Los chinos frente a eso dijeron así: vos no me comprás mis productos, yo no te compro los tuyos, y disminuyeron las órdenes de compra de soja a Estados Unidos en particular, que como sabemos es un gran productor, y eso se tradujo en una caída del precio internacional, lo cual afecta a las exportaciones argentinas. Mucha atención sobre esta cuestión de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, primero porque históricamente las guerras comerciales entre las grandes potencias siempre terminaron mal, no solo en términos económicos para el mundo, sino también en términos físicos, porque han terminado mal, quiere decir que han conducido a guerras, a instancias de destrucción masiva de cuerpos y bienes por todo el orbe. Hoy la guerra comercial entre China y Estados Unidos, más allá de algunas buconadas, amenazas, movimientos de fuerzas armadas por parte de uno y otro, no ha todavía encendido las alarmas en términos bélicos, pero en términos económicos estamos viviendo momentos de mucha tensión que nos impactan, como este que comentábamos respecto de la soja, y también la incidencia con las exportaciones argentinas de la carne. China, o sea que ya nos golpeó de dos maneras. Bueno, en realidad
entre comillas, ¿no? Porque a los exportadores de carne los favoreció, a los que consumimos carne y queremos carne a precios accesibles, ahí nos está sopapeando un poco, podríamos decir, y también al país entre comillas, porque cuando no puedes exportar soja, después no hay liquidez en lo que es el ingreso de dólares. Efectivamente, la condición de tener a China como el gran comprador merece una lectura, digamos, en dos registros, ¿no? Es como un arma de doble filo, digamos. Por un lado, es beneficioso tener un comprador tan importante al que colocar los productos exportables argentinos, los excedentes. Pero por otro lado, esa condición de ser el más relevante a veces le permite establecer condicionantes que afectan la economía en su conjunto si es que el Estado no hace nada, como es, como sabemos, la preferencia de este gobierno. Por ejemplo, con lo que decíamos con la carne, pero también con la soja. En la medida que la soja, esto en el tiempo pasado, ¿no? Hace algunos años, es el producto rentable y tiene un gran comprador como China, se propaga la producción de soja, pero al propagarse la producción de soja, como el stock de tierra es finito, hay otras producciones que sufren por ausencia de disponibilidad de tierras aptas para desarrollar esos cultivos, u otros productos que requieren de la tierra, como el caso de la leche, por ejemplo, que también sufren en la medida que se propaga la soja y el resto de los cultivos, me refiero a trigo, maíz, o como decíamos recién, la leche y otros, tienden a decaer porque son sustituidos por la soja. Esto lo que pone en evidencia es la necesidad de que exista un Estado que regule, que planifique, que establezca políticas de largo plazo, porque dejadas a las manos del mercado, esta como tantas otras cosas se vuelve un verdadero problema que no tiene solución, y es más, la solución que ofrece el mercado no es más que reproducir el problema en general hasta que estalla en forma de crisis. Entonces, nuevamente, esta situación que parte de un dato, cayó el consumo de carne, en un punto interpela al tipo de política que es deseable seguir en consumos tan sensibles como son los alimentos, pero también lo mismo vale para los medicamentos y otros. Si es el mercado el que con su, entre comillas, muy entre comillas, sabiduría puede resolver este tipo de problemas, o el mercado en realidad no tiene ninguna herramienta confiable para resolver este problema y lo que hace es reproducirlo, y es el Estado inevitablemente el que tiene que tomar cartas en el asunto y a través de políticas de largo plazo garantizar la soberanía alimentaria y el bienestar del pueblo argentino. Creo que este es yo quiero el elegir la debate que vale opción la pena 2. plantear a partir de un indicador como este, ¿verdad? Yo ya yo quiero elegir la segunda opción, ¿no? La parte de garantizar la soberanía alimentaria, que hoy vemos que hace tanta falta, ¿no? Gente que no puede comer dentro de un país que es productor de alimentos. Efectivamente, y yo ponía no casualmente lo de los medicamentos, que lo mencionábamos en la columna pasada, que también bajó el consumo de medicamentos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿No? No es que la gente se enferma menos. No, para nada, no es que la gente está más sana, probablemente la gente se esté enfermando más, pero no tiene cómo responder a los siderales incrementos que tuvieron los medicamentos en los últimos tiempos. Un gobierno de una enorme irresponsabilidad como este, que permitió la dolarización de hecho de los productos esenciales, alimentos, medicamentos y energía en particular, conduce a situaciones como esta que, insisto, en el marco de una crisis más general, no hacen más que agravar el problema. Se requiere de otro tipo de política, lo ha demostrado la historia en más de una ocasión y nos lo pone en evidencia este presente, y si vos querés esta segunda opción, la de un gobierno responsable, que establezca políticas de largo plazo, que garantice alimentos, bienestar, medicamentos y consumos esenciales al conjunto, me parece que lo que tenés que hacer en primer lugar, además de entender el problema, es votar bien en octubre. No solamente votar bien uno, yo creo que también hay que explicarle al que tiene al lado que ve que quizás está un poco perdido. Porque
hoy esperar a votar me queda muy cómodo en el sentido ese, pero yo creo que también ante el riesgo y el miedo de que no haya un gobierno consciente de esto para la próxima, básicamente para los próximos 4 años, me incito un poco a explicarle al que tengo al lado que así cada vez va a haber más gente con hambre, ¿no? Va a haber cada vez más abuelos sin poder pagar sus medicamentos. Efectivamente, por este camino en el que vamos, la situación va a ser esa. Por eso la importancia de generar un viraje y, como vos decís, para que ese viraje sea contundente, es bueno ayudar a otros a convencerse de que existe la posibilidad de un camino diferente. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Muy claro. Y bueno, ahora un poco más preocupada viendo, voy a empezar a ver los tweets de Trump donde amenaza a China, porque aparte se amenazan también por tweets, como para ver después cómo va a terminar afectándome a mí, a cómo va a afectar al que tengo al lado, ¿no? Ujú. Que es impresionante que pensemos que uno tiene que leer los tweets de mandatarios de otros países para ver qué es lo que puede llegar a pasar después con, por ejemplo, el consumo de la carne. Así que muchísimas gracias, Alejandro. Nos vemos el jueves, Gaby. Cariño para todos. Un abrazo enorme. Estábamos recién en comunicación con nuestro queridísimo columnista económico Alejandro Otero.